Repasala. Tren de noticias. Bienvenidos al tren, rapidito y por la vía correspondiente vamos compartiendo entonces la información, tratando de seguir, ¿no? Vagón a vagón, cada una de las entrevistas y de aquellos aspectos que tienen que ver con la agenda que propone, en ese eslogan, si se quiere, hay otra agenda, Radio Escuela Namuncurá. En el ámbito institucional cabe destacar que por tercer día consecutivo las y los estudiantes de la Escuela 1737 de Gestión Social, que está ubicada en el predio de la Fundación Seferino Namuncurá, están realizando su adaptación a el inicio del ciclo lectivo versión aula, recordando siempre, como hacemos mención, que las actividades dentro del predio y en la organización van de enero a enero. Sin embargo, durante justamente los meses del verano, las y los estudiantes de la escuela participan exclusivamente de los talleres productivos y de los talleres de oficio. Es a partir de marzo, justamente en donde se da inicio al espacio áulico y de esta manera, claro está, la jornada se extiende. En esta oportunidad también cabe subrayar que fueron protagonistas en calidad de espectadoras y de espectadores de un espectáculo teatral organizado y constituido por representantes del grupo La Escalera. La semana pasada había sido la presencia de Matías Rojas, Natalia Brunetti y Elvio Mellado con su obra Bote Rojas, en este programa vinculado con el Instituto Nacional del Teatro Argentina Florece. En esta ocasión, la presencia de Maribel Bordenave y de Ezequiel Canosa, representante justamente de La Escalera, este grupo de teatro, compartiendo Instantes en mi boca, obra de teatro cuyo material, a través de fotografías y redacción, después estaremos compartiendo en las redes sociales, sobre todo de la mano, como decíamos al principio, de los estudiantes de la escuela que ya también están participando de los talleres de comunicación. Estamos a 3 días de una fecha muy especial, el 2 de abril, y como siempre en números redondos, si es que vale la expresión, hay como una sensación tal vez más fuerte, en este caso vinculada con la memoria, porque este 2 de abril se van a cumplir 40 años justamente del inicio de la Guerra de Malvinas, que se extendió hasta el 14 de junio de 1982, en donde la ciudad de Puerto Madryn, justamente sobre todo a partir del regreso de los combatientes, de la fecha que se conoce como el día que Madryn se quedó sin pan, antesala de cuánto sucedió en septiembre de 1984, cuando vecinos de la comunidad decidieron que no atraque un buque con bandera norteamericana que venía realizando un plan de maniobra como se hacía durante todos esos años y como se sigue realizando ahora, pero en aquella oportunidad fueron echados justamente por la comunidad en función de cuánto significa y significaba obviamente en aquel momento, hablando de la coyuntura, el tema de Malvinas y bueno, obviamente la participación de Estados Unidos en cuanto al denominado conflicto bélico. Dialogamos esta mañana con Guillermo Huircapán. Guillermo Huircapán durante muchos años fue presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de la ciudad de Puerto Madryn y es una referencia ineludible a la hora de hablar del tema. Hay 2 fragmentos de una entrevista que ya pueden observar a través del canal de YouTube de la Fundación Seferino Namuncurá, y en el primero de ellos justamente nos hace mención de su experiencia personal, que coincide, ¿no?, con una fecha como hoy, hace 40 años, cuando comenzaba a navegar arriba del buque Irizar rumbo al Atlántico Sur.
Durante todo el mes de abril fueron meses de preparativos, de pensar que no se iba a llegar a un conflicto. Había muchas negociaciones, incluso vino el Papa, estábamos muy esperanzados en eso, cuando, de pronto Inglaterra el 1 de mayo inicia las acciones bélica, que inician la guerra, ¿no? Inician las hostilidades, y el 1 de mayo, en el caso nuestro, allá en Darwin, Pradera del Ganso, fuimos atacados por los aviones Harrier, en la cual nos provocan la baja en el mismo aeropuerto sin despegar de 2 o 3 Pucarás, y tuvimos las primeras 9 bajas, que son de la Fuerza Aérea, y realmente ahí, cuando vimos lo que nos atacaban esos aviones, que parecían algo de ciencia ficción para nosotros, allí realmente comprendimos que estábamos en guerra, y que era difícil ya, o imposible, digamos, que haya una solución pacífica. Por otra parte, es el propio Guillermo Huircapán quien hizo mención acerca de la reunión que mantuvieron ayer distintos integrantes de distintos centros de veteranos de guerra de Malvinas en la provincia del Chubut con el gobierno provincial o con representantes del gobierno provincial, entre ellos nada más ni nada menos que el propio gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, quien firmó un decreto relacionado a una ley en donde la descendencia de los veteranos de Malvinas deben percibir justamente los derechos adquiridos que tienen los veteranos de Malvinas. Sin embargo, había ahí, como muchas otras cuestiones ligadas a lo administrativo, un gris. Bueno, esto iba a conllevar una marcha que se iba a realizar en el día de mañana. Finalmente esto no se va a llevar a cabo, producto de esta situación que se vivió ayer en Casa de Gobierno, que relata Guillermo Huircapán, a quien escuchamos también a continuación. El gobernador firmó el decreto que regulariza esta situación, así que el conflicto se destrabó y se comprometieron ya a no tener que vivir estas situaciones que tienen que ser normales dentro de la burocracia del Estado, y sin embargo había casos que de hace 6 o 7 años, una cuestión realmente injusta. En el medio muchos veteranos, esperando que su hijo cubra su vacante, lamentablemente fallecieron, y todas estas cuestiones no las queremos vivir. Ayer hablamos con el gobernador, le dijimos que no somos conflictivos, sino que somos firmes en nuestros reclamos cuando hay que serlo, y lo que queremos es pasar un 2 de abril en paz, en tranquilidad, y no en situaciones incómodas como un acampe o una situación de tensión. Así que, firmó el decreto, y gracias a Dios, entonces ayer fue un día positivo para todos los veteranos que vinieron de todos los puntos de la provincia, e incluidos familiares de veteranos, esperaban con ansias la firma de este decreto, nada más y nada menos que se cumpla la ley. Así que fue un día positivo, y esperemos que estas situaciones no se vuelvan a repetir, ¿no? Hasta allí el tema Malvinas, por lo menos en cuanto a la versión, ¿no? Tanto histórica como de actualidad que nos ofrecía justamente el propio Guillermo Huircapán. Por otra parte, vale destacar que está previsto, ¿no?, la serie de actividades que se van a realizar en la ciudad de Puerto Madryn con respecto a esta fecha, de la cual también agradecemos la invitación que se ha vertido para con la institución para participar, como en otros años, en representación de la escuela con la bandera correspondiente, con quienes oficien de abanderada, abanderado y escoltas, como el resto de las escuelas. Pero para compartir con la comunidad, valen resaltar los días y los horarios en cuanto a las distintas actividades que van a comenzar el próximo viernes 1 de abril. A las 17 horas está pautada la vigilia denominada Esperando el 2 de abril. Va a haber actuación de artistas invitados. A las 0, ya en el sábado 2 de abril, la entonación del himno nacional argentino. Todo esto va a ocurrir en la avenida Rawson al 250, justamente en donde está ubicado el monumento de Malvinas, que fuese inaugurado allá por el año 2003, si no recuerdo mal, por
que en ese momento era el presidente interino, ¿no? Más allá de que fue constituido en la Asamblea Legislativa, Eduardo Duhalde. El sábado 2 de abril, por lo pronto a las 8 de la mañana, inicio de guardia de honor de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con cambio de guardia cada 2 horas. A las 11 de la mañana está previsto el acto central de la ciudad de Puerto Madryn. Allí, obviamente, en el mismo monumento suele tener, claro está, la presencia de una importante cantidad de integrantes de la comunidad, ¿no? Sin ir más lejos, también en el año 2013, y cuando fue parte de los actos oficiales, la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente vicepresidenta, generó tal controversia la organización que se realizó un acto al día siguiente, el 3 de abril. Digo esto en función de cuánto significa, obviamente, el tema de Malvinas para la ciudad de Puerto Madryn. Actividades que van a continuar el domingo 3 de abril a partir de las 17 horas con paseos interpretativos de grandes hitos malvinenses en Madryn. Esto tiene que ver con inscripciones que se pueden hacer, que ya se han comenzado a hacer a partir de hace un par de días en la Secretaría de Turismo. Hay cupos limitados, hay números telefónicos, pero bueno, le proponemos desde aquí que se introduzcan la página de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn para de esa manera estar informado de cómo participar de ese paseo interpretativo. El lunes 4, por otra parte, va a haber una apertura de muestra del Museo del Soldado de Malvinas. Esto va a ser en el Centro de Veteranos de Guerra, ubicado en Ávila al 500. La apertura al público se va a extender entre las 16 y las 13 y desde las 17 y las 20. Esto se va a llevar a cabo el lunes 4 y el viernes 8 de abril. La mención que hacemos acerca de la muestra del Museo del Soldado de Malvinas. La calle Ávila está ubicada ahí, en donde se junta parte de las 5 esquinas, donde está el Fuerte San José, el Consejo de Localidad del Partido Justicialista, el Centro de Jubilados. Bueno, está justamente en esa misma zona el Centro de Veteranos de Malvinas. Mientras que el paseo interpretativo también se va a repetir el domingo 10 de abril, es decir que esa va a ser la última actividad, comenzando entonces el viernes 1, finalizando el domingo 10. Toda esta información obviamente la encuentro en las distintas páginas de la Municipalidad de la ciudad de Puerto Madryn. Cambiamos de tema, nos situamos ahora en la entrevista que compartíamos esta mañana en vivo y en directo aquí en los estudios de la radio con Candelaria Chazarreta, vecina de la ciudad de Puerto Madryn, que en su momento denunció a una persona por acoso cibernético para con su hija. Esto fue constatado por la justicia, se llegó a un juicio abreviado, hubo admisión de culpabilidad, obviamente por parte de esta persona, a quien le dieron 3 años de prisión en suspenso por 2 causas vinculadas con el grooming, una vinculada por tenencia de pornografía infantil. Sin embargo, ahora la solicitud de la vecina tiene que ver con que esta persona que fungía funciones como docente en la escuela politécnica, después fue trasladado a la delegación, a la supervisión escolar, y sin embargo, pese a que no podría hacerlo, se encuentra realizando actividades en distintas escuelas en su tarea como, participante de la inspección de diversas obras que se realizan en los establecimientos educativos de la ciudad. Esto decía Candelaria Chazarreta esta mañana aquí en vivo en Radio Namuncurá. Lo que vamos a hacer hoy a las 10:30 de la mañana, vamos a dar una conferencia de prensa ahí en delegación con la gente de ATE, que son quienes me están apoyando y son, los primeros involucrados, porque debería pertenecer al gremio de ellos. Si bien ahora ya sabemos que no, que él sigue perteneciendo a un gremio docente, porque tenemos trabajando con gente de nuestro gremio a una persona condenada por esto. Alguien evidentemente dentro del Ministerio de Educación lo está cubriendo. De hecho, cuando fuimos a verla a la delegada y charlamos, ella se comunica con el ministerio y nos dice que estaba para que
el secretario de gobierno firmara el expediente para para hacer la exoneración, estaba sobre el escritorio de este hombre que se llama Grassini. Grassini estaba. Estaba sobre el escritorio de Grassini cuando se prendió fuego la Casa de Gobierno. Perdón. Allí la palabra entonces de Candelaria Chazarreta y este tema que tiene que ver básicamente, bueno, con la decisión del Ministerio de Educación, ¿no? En la falla administrativa. Cambiamos de tema y nos situamos en otro aspecto que tiene su continuidad, más allá de que el episodio se registró hace 10 meses, tiene su continuidad en la agenda de la radio a partir de las distintas situaciones que se van agregando, ¿no? Estamos hablando del asesinato del vecino Tino John en la cordillera, con una particularidad, ¿no? Si se quiere, y es que fue producto de un allanamiento primero y de una intervención después de las fuerzas especiales del GEOP, en el momento que el ministro de Seguridad era Federico Mazzoni. Aquello que se pintó y que se declamó pública y oficialmente como la reacción ante una persona que a través de un brote psicótico ponía en peligro el riesgo a terceros, bueno, tiene otros matices, tiene otros puntos de vista, como por ejemplo el del perito en criminalística Enrique Proeger, quien habló ayer con Fabricio Cardelli en Bisagra y dijo esto. Ellos van con cámaras en el casco, ¿no es cierto?, en el cual van filmando todo el procedimiento que están haciendo. Eso lo hacen por protocolos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ajá. Ninguna de las cámaras grabó nada, están borrados los archivos. Bueno, primero llega el GEOP y mata a Tino John. Una vez que mataron a Tino John, que ella la tiene inutilizada en la planta baja, en este caso a su pareja, Claudia, ¿sí? Después llega la fiscal. En el transcurso que llega la fiscal, hasta que aparece criminalística, ya la fiscal estaba en el lugar, ¿sí? Inclusive hay, dentro del informe de criminalística dice, nosotros la llamamos a la fiscal y ella ya estaba en el lugar, y la escena está modificada. Es decir, yo te lo estoy diciendo esto públicamente, significa que me banco, que a mí me cite la fiscal, para que yo le ratifique lo que estoy diciendo. Creo que acá hay cuestiones que van más allá de lo jurídico, que tienen que ver también con cuestiones políticas. Esto es un escándalo de proporciones. Yo hago mi trabajo y lo voy a defender a muerte porque sé que el trabajo está bien hecho. Bien, ahí la palabra entonces de Enrique Proeger, quien es perito en criminalística y que ha estado en casos como mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, el de Santiago Maldonado. Mutis por el foro en un montón de aspectos, ¿no? Y lo decíamos hoy más temprano cuando presentamos justamente esta nota, entre otros por quienes deben poner activa la causa, y si no aquellos que no ponen activa la causa deberían recibir mínimamente algún tipo de rezongo, ¿no? Sin embargo, silencio estampa. En donde no hubo silencio, sino que hubo aplausos y sobre todo un reconocimiento, fue para con la figura de Hipólito Solari Irigoyen, legislador en representación de la provincia del Chubut, a la vuelta de la democracia, pero una persona fundamental en la previa, ¿no? Inclusive en la previa al golpe del 24 de marzo del 76, porque ya con la masacre de Trelew, con los presos políticos, con su relación justamente como legislador antes, en realidad, del golpe del 76, los atentados de por medio, uno de ellos el primero de la AAA, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se constituyó como una referencia ineludible a la hora de hablar de derechos humanos. Cerca de cumplir 90 años, fue galardonado y fue homenajeado en el Congreso Nacional ayer por la tarde con la distinción Juan Bautista Alberdi. Este es un fragmento de un material que nosotros compartimos parcialmente y que en su totalidad lo puede escuchar
y observar en la página del Congreso de la Nación en YouTube. Hago referencia a mi situación actual para explicar cuánto he valorado la entrega de este premio que lleva el nombre del tan ilustre diputado Juan Bautista Alberdi, por lo que me he animado, pese a mis muchas limitaciones físicas, a acercarme al Congreso para recibirlo y para estar junto a ustedes. Me siento compensado con esta amistad que ustedes me demuestran. Y así, en los años que me quedan, pues los que estoy en el ocaso de mi vida, seguiré luchando y apoyando a los más jóvenes para que ellos sigan la lucha, para que Argentina definitivamente deje atrás, como lo hizo en 1983, la violencia política. A todos, gracias, muchas gracias. Hasta aquí llegamos entonces con el tren informativo correspondiente al miércoles 30 de marzo de 2022 en la operación técnica al compañero Marcos Rodríguez. El agradecimiento como siempre también al resto del equipo que conformamos aquí en el área de comunicación. Fabio Zapata en distintos roles, al igual que Eugenia Nabosic, Fabricio Cardelli, Lautaro Merino en la coordinación justamente del área para poder llegar de la mejor manera posible, como decimos, con otra agenda. Inclusive, como dice Cardelli, en una agenda que por ahí es en común, tal vez con una mirada distintiva, ¿no? O por lo menos desde un lugar claro a la hora de exponer cada uno de los temas que tiene tanto la radio como los distintos espacios de comunicación de la Fundación Ceferino Namuncurá, a los cuales puede acceder a través de las distintas redes sociales. La temperatura prevista para hoy, en cuanto a la máxima, es de 17, y pensando en el jueves, la mínima es de 9 grados, la máxima de 22. Por su atención, como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos con Bisagra este jueves 31 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Ya te informaste. Levantamos las barreras. Así pasó el tren de noticias.